Nos dieron un manual que está obsoleto. Ese manual que te dieron tus papás, ese manual que te dieron tus abuelos, ese manual que nos dio la institución académica ya no sirve. Está roto. Identificarte con tu puesto de trabajo se llama workism. Los expertos lo llaman así, workism. En español sería trabajismo. Y ya sé, suena medio rara la palabra, pero yo no le puse el nombre, así que nos aguantamos. Entonces, este término de workism es que tu trabajo es todo lo que eres. No eres esa única pasión, no eres ese único título universitario, eres más que eso. Y también en la vida laboral tenemos que ser más que una sola cosa. Y más en esta época digital, más en esta época en donde podemos ser reemplazados por inteligencia artificial. Tenemos que diversificar nuestras habilidades y nuestro potencial. Está esta famosa frase de no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Entonces, esta idea de crear un portafolio es ver tu vida profesional no como una sola cosa, sino como este portafolio, como una cartera de inversiones. Los 20, una década que nos vendieron como perfecta, pero que en realidad se siente como caos, decisiones improvisadas y búsquedas infinitas. En esta temporada hablamos de lo que duele, lo que transforma y lo que aún seguimos procesando. Esto es Las Grietas de los 20, la segunda temporada de Las Grietas del Cambio. Y aquí comenzamos. Seamos honestas, la vida laboral en nuestros 20 es un caos total. Estamos llenas de expectativas poco realistas, tenemos consejos contradictorios y tenemos esta presión de tenerlo todo resuelto ayer. Y es que mira, nos dijeron que si salíamos de la universidad con buenas calificaciones, íbamos a conseguir un buen trabajo y que todo iba a estar resuelto, que eventualmente íbamos a estar subiendo y ascendiendo la escalera corporativa y después de varios años nos íbamos a poder retirar y tener una pensión decente. Como si eso va a suceder con nuestra generación. Nos dieron un manual que está obsoleto. Ese manual que te dieron tus papás, ese manual que te dieron tus abuelos, ese manual que nos dio la institución académica ya no sirve. Está roto. Así que siéntete con toda la libertad de quemarlo en este momento, porque ese manual que nos dieron, ese manual que nos vendieron, ya no aplica para nuestra generación, porque ya no vamos a llegar a esa pensión soñada, porque ahora subir la escalera corporativa es mucho más complicada y difícil de lo que fue hace 30 años. Ya no hay un camino lineal para llegar a ese éxito laboral del que nos decían teníamos que alcanzar y que teníamos que aspirar en nuestra vida laboral en nuestros 20. Entonces, tíralo de una buena vez, porque no nos está sirviendo de absolutamente nada. Y esto claro que nos va a generar ansiedad, claro que nos va a generar incertidumbre y nos vamos a sentir perdidos, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de crear y de diseñar una nueva ruta que funcione para nosotras. Porque mira, quiero que pienses en nuestra vida laboral como armar un rompecabezas. Ahí estamos tratando de armar el rompecabezas. Punto número 1, no tienes el manual de cómo armar este rompecabezas. Y luego aparte, el punto número 2 de este rompecabezas caótico de la vida laboral es que nos dieron piezas que ya no van. Nos dieron piezas que no son de ese rompecabezas. Entonces, es normal sentir esta ansiedad. Es normal sentirnos bastante perdidos porque al final del día no es nuestra culpa. El mismo sistema está cambiando. Estamos viviendo una revolución digital. Estamos viviendo en una situación económica bastante complicada. Y es bien chistoso porque somos la primera generación en la historia en estar peor económicamente que nuestros padres. Tenemos infinidad de deudas estudiantiles y hay un mercado laboral que cambia más rápido que el algoritmo de Instagram. Entonces, el entender esto
nos da un poco de libertad de decir, ok, no es mi culpa, es la culpa del sistema, pero entonces tenemos que aprender a navegar estas nuevas aguas turbias del mundo laboral. Así que ponte cómoda porque en este episodio vamos a cuestionar lo que nos han hecho creer de la vida laboral. Vamos a hablar de todo este caos digital que está diseñado para la distracción. Vamos a dejar de buscar este plan perfecto porque, spoiler, no existe. Y te voy a dar algunas herramientas para empezar a construir una carrera que tenga sentido para ti. No para el sistema, no para lo que tus papás te dijeron, para ti. Así que prepárate ese café, ponte cómoda, respira, saca tu libreta porque este episodio va a estar bueno. Y vamos a empezar con una de las preguntas más importantes de todas, que es, ¿quién diablo se supone que debo ser? Y esto obviamente enfocado al ámbito laboral. Y es que ¿cuántas veces te has presentado, sobre todo en estos eventos de networking, cuántas veces te has presentado con tu nombre y tu puesto, o tu nombre y tu título universitario? Así de, hola, soy Bessie y soy psicóloga. O, hola, soy Ana y trabajo en recursos humanos de X empresa. Como si nuestro trabajo, como si nuestro puesto fuera nuestra identidad, fuera nuestro apellido. Y esto es un problema. Sí, es un problema. Y este problema de identificarte con tu puesto de trabajo se llama workism. Los expertos lo llaman así, workism. En español sería trabajismo. Y ya sé, suena medio rara la palabra, pero yo no le puse el nombre, así que nos aguantamos. Entonces, este término de workism es que tu trabajo es todo lo que eres. Y cuando tú te defines por tu trabajo, le estás dando a tu empleador, a tu empresa, a la organización en donde estás trabajando, todo el poder. De hecho, un escritor de The Atlantic, Derek Thompson, decía que esta idea de convertirte en tu trabajo es adorar a un Dios con el poder de despedirte. Porque en el momento en el que tu proyecto fracasa, no fracasa el proyecto, fracasas tú. En el momento en el que te despiden de tu trabajo, pierdes tu identidad. En el momento en el que hay una reorganización dentro de la empresa, entonces tú pierdes el suelo por completo. Y por eso es que es un grave problema. Y además porque seamos honestas, no solamente somos nuestro trabajo, somos mucho más que nuestro trabajo. Pero a veces caemos en esta idea de que tenemos que ser y vivir para nuestro trabajo para poder alcanzar este éxito. Y es que a veces también pensamos que porque nuestro trabajo y nuestra profesión es nuestra pasión, entonces por eso podemos ser nuestro trabajo. Pero también esta idea de buscar y perseguir nuestra única pasión también se vuelve un problema en nuestra vida laboral, porque nos hace creer que tenemos una única pasión, que tenemos que ir a buscarla y nuestro trabajo es justamente encontrarla, encontrar a nuestra alma gemela laboral. Y es que esto tiene un grave problema porque ¿qué pasa si no la encuentras? Entonces, ¿estás mal? Entonces, ¿no vas a poder ser feliz? Entonces, ¿no vas a alcanzar el éxito? Porque nos dicen, sigue tu pasión, encuentra lo que amas. Y entonces, si seguimos nuestra pasión, si encontramos lo que amas, hay una frase que a mí me decían todo el tiempo, si encuentras lo que amas y haces lo que más te gusta, entonces nunca trabajarás un día en tu vida. No sé si te la dijeron a ti, a mí me la dijeron mucho. Y entonces, cuando no tienes idea de si lo que estudiaste y tu carrera es lo que realmente amas, entonces, ¿sí voy a trabajar todos los días de mi vida? ¿Voy a ser la persona más infeliz en este planeta? Porque, seamos honestos, tenemos que trabajar, tenemos que tener dinero para poder sobrevivir. Sí o sí, no hay de otra. Pero esta idea de encontrar nuestra pasión, lejos de acercarnos a la felicidad y a la plenitud, muchas veces nos acerca mucho más
a la ansiedad que a la plenitud. Nos genera mucho más preocupación, nos genera mucho más incertidumbre, nos genera mucho más miedo, incluso hasta a veces culpa, porque si no lo encontré, entonces estoy haciendo algo mal, porque yo veo que los demás ya lo encontraron y ya lo descifraron y yo no. Y es que no sé si alguna vez viste este discurso famoso de Steve Jobs en Stanford. Resulta que Steve Jobs le dijo a toda una generación de graduados que encontraran lo que amaban, que siguieran su pasión. Pero Steve Jobs no nos dijo que su historia no empezó con tener esa pasión. Su historia no era su pasión. Nosotros conocemos a Steve Jobs como este fundador de Apple que revolucionó la tecnología y que amaba su trabajo. Pero ahí no empezó su vida, ahí no empezó su vida laboral. Su pasión ni siquiera tenía que ver con la tecnología. Resulta que Steve Jobs estaba súper metido en el budismo zen y de hecho hasta quería convertirse en monje, pero tuvo que entrar a trabajar a una compañía de tecnología para poder tener dinero. Y ahí fue donde descubrió su pasión, pero descubrió su pasión por trabajar, por desarrollar habilidades. Entonces, la pasión no es algo que es tu punto de partida, sino es el resultado del tiempo y el trabajo que le pones a algo. Y de hecho, hay un autor muy bueno que se llama Cal Newport, que tiene un libro que se llama So Good They Can Ignore You. Y él nos dice que tenemos que pasar de esta mentalidad de busca tu pasión a una mentalidad de artesano. En la mentalidad del artesano nos enfocamos en desarrollar habilidades. Pero a ver, quiero hacer aquí una pequeña pausa. Cuando te estoy diciendo que no tenemos que esperar a encontrar nuestra pasión, no estoy diciendo que no exista la pasión. Hay personas que son muy bendecidas y desde chiquititos saben perfectamente lo que quieren hacer y saben perfectamente cuál es su pasión. Pero la mayoría de nosotras, la mayoría de la gente no encuentra esta pasión única. Y a veces podemos encontrar nuestra pasión sin estarla realmente buscando. Casi que por casualidad la encontramos. Y en realidad yo no diría que la encontramos, sino más bien la estamos construyendo. Y de hecho, de esto se trata esta mentalidad del artesano. Es cambiar nuestra mentalidad de qué puede hacer el mundo por mí y cambio al qué puedo yo ofrecer al mundo. ¿Qué habilidades puedo desarrollar yo para hacer algo positivo, para hacer algo que valga la pena? Y es que cuando le dedicas tiempo, esfuerzo, dinero a desarrollar estas habilidades, entonces te das cuenta de que lo que estás haciendo vale la pena y de ahí es que surge justamente nuestra pasión, no al revés. Al revés, muy poca gente lo logra. Y es que también quiero que pienses, esta mentalidad de encuentra tu pasión se vuelve un poco pasiva. Es un poco de estoy esperando a que me llegue la inspiración, estoy esperando a que me llegue la información de cuál es mi pasión, pero cuando cambiamos esta mentalidad del artesano a esta mentalidad de generar habilidades, entonces tú eres proactiva, tú estás ahí afuera trabajando, estás desarrollando esas habilidades y en esas habilidades que las estás desarrollando te empiezas a volver buena en esas cosas y luego te llegas a volver muy buena hasta que te vuelves tan buena que nadie puede ignorarte. Pero ahí está la dificultad o el reto que tienes que trabajar. Tienes que desarrollar esas habilidades y esas habilidades no se desarrollan de la noche a la mañana. Hay personas que tienen habilidades casi natas, pero tampoco nacieron sabiendo esas cosas. Todos los deportistas sí tenían esta habilidad nata para ciertas cosas, pero un corredor no nació sabiendo cómo correr. Tuvo que ponerle toda la dedicación, la disciplina y el empeño para volverse corredor. Una bailarina, sí, a lo mejor tenía ya un poco esta habilidad nata, pero para volverse una bailarina profesional tuvo que ponerle tiempo, dinero y esfuerzo.
tuvo que ensayar y ensayar y ensayar y ensayar y ensayar y ensayar hasta que le salieron sangre de los pies. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa que hagamos en nuestra vida laboral. No necesariamente te tienen que sangrar los pies, pero sí tienes que estarle poniendo tiempo, dinero y esfuerzo para lograr esas habilidades. Porque saber hacer cosas a medias, cualquiera te puede reemplazar. Pero cuando eres demasiado buena en algo, no hay alguien que pueda reemplazarte. Porque tomaría años que esa persona tuviera las mismas habilidades o la misma capacidad que tienes tú en este momento. Y es entonces cuando te vuelves realmente buena en algo que nace nuestra pasión. Cuando algo ya se vuelve tan simple, tan natural, entonces hasta nos empieza a gustar. No sé si te ha pasado, pero puedes preguntarle a deportistas, a músicos, a bailarines, a mucha gente que te dice, sí, cuando tenía yo que estar ahí, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y tocar el piano y estarle ensayando una y otra vez, pues no siempre era divertido, no siempre era satisfactorio, no siempre me traía felicidad, muchas veces era frustración, muchas veces era cansancio físico, mental, emocional, y hasta que se volvieron lo suficientemente buenos en ese algo es que también empezaron a disfrutarlo. Ahí es donde está la pasión, en aprender a disfrutar lo que estás haciendo. Pero para poder disfrutar eso, tenemos que desarrollar esas habilidades. Pero ¿cómo carambas voy a desarrollar esas habilidades cuando mi cerebro está fragmentado en 1000 pedazos por culpa de las notificaciones? ¿Cómo carambas le hago? Porque tu celular, tu computadora, tus aparatos electrónicos están diseñados para arruinar tu vida profesional. Y tal vez no de forma literal, pero casi. Tenemos aplicaciones, notificaciones, todo este ruido digital que en teoría nos va a hacer mucho más productivos, ¿no? Pues no, están haciendo lo opuesto, porque nos están generando mucho más distracción y nos están robando de algo que es sumamente importante para poder desarrollar esas habilidades que necesitamos para la vida laboral, y es nuestra atención plena. La única forma de desarrollar estas habilidades es dedicándole tiempo y tiempo de calidad. Y si tenemos notificaciones y este ruido digital detrás, ¿cómo nos vamos a poder concentrar en aprender estas habilidades? ¿Cómo le vamos a hacer? Y es que mira, también tenemos otro problema. Esta idea de que tienes que ser productiva, de que tienes que estar ocupada 24/7, de que tienes que estar conectada en tus plataformas. Si trabajas, tienes que estar conectada o por lo menos estar en el login de tu correo electrónico, porque si te llega un correo electrónico tienes que estar al pendiente, si te entra una llamada, si te manda un mensaje tu jefe, tienes que estar ahí metido en estas plataformas de Microsoft Teams o en Gmail o en tu WhatsApp Business. Tenemos que estar ahí metidos. Y tenemos esta idea de que tenemos que estar ocupadas, porque si estamos ocupadas, estamos siendo productivas. Pero es que aquí viene el plot twist. Estar ocupada no es lo mismo que ser productiva. Te lo voy a repetir. Estar ocupada no es lo mismo que ser productiva. Muchas veces nos metemos en ocuparnos, porque no tenemos métricas visibles de lo que significa ser productivo. Porque es más fácil que la gente te vea que estás contestando un correo, que te está viendo, que estás llamando por teléfono, a que te vean 100% concentrada en desarrollar o crear algo. Porque si estás en silencio, si estás concentrada, estás bien metida en algo, creen que no estás siendo productiva. Y entonces nos excusamos con ocuparnos con cosas mucho más simples, cosas que sí puede venir alguien más y replicar por nosotras. Contestar un teléfono, contestar un correo, estar presente en una reunión, eso lo puede hacer cualquiera. Pero ese trabajo profundo, ese trabajo que requiere tus habilidades cognitivas, eso es lo que no puede hacer cualquiera. Pero eso muchas veces no se ve como ser productiva. Y entonces tenemos que entender que tener 1000 cosas en la agenda, contestar los correos electrónicos, estar disponible en Slack, responder el mensaje de tu jefe a las 11 de la noche,
no es ser productiva, porque estar ocupada, te decía, es fácil. Lo difícil es trabajar en estos problemas complejos. Y estos problemas complejos tienen a veces hasta más tiempo, necesitan más tiempo. Necesitas estar mucho más concentrada, sin distracciones. Y es que hay dos cosas. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar desde casa. Y entonces puedes trabajar en una empresa, pero estás de forma virtual. Y entonces, si estás de forma virtual, justamente tienes que estar metida en la plataforma de tu trabajo para que te puedan llegar los mensajes, las notificaciones, los correos, los avisos. Y si no estás conectada, entonces significa que no estás haciendo tu trabajo. Que de hecho la directora de Yahoo dijo, no más con el trabajo digital, no más con la virtualidad, todos regresan a la oficina porque ella tenía esta idea de que si las personas no estaban conectadas en la plataforma, entonces no estaban siendo productivas y no estaban trabajando lo suficiente. Y ahí también tenemos esta presión de tienes que estar conectada. Y esto también va fragmentando nuestra atención. Pero si trabajas dentro de una oficina, ahora está el famoso Open Space, las superoficinas de Google, que están padrísimas, creo que sí son las de Google, que tienen hasta colorcitos, que está padrísimo todo el layout abierto, donde puedes tener la colaboración con todos tus compañeros de trabajo y suena muy bonito, suena bien padre. Pero el problema de no tener un espacio para ti cerrado es que cualquier ruido ajeno te genera a ti una distracción. Cuando no tienes una puerta que puedes cerrar y la persona puede entrar y salir, entonces vas a tener constantes interrupciones y entonces vas fragmentando tu atención. Entonces sí, la tecnología y este open space está dañando nuestra vida laboral, está impactando de forma negativa nuestro desempeño y luego nos echan la culpa a nosotros, cuando es culpa de la tecnología y es culpa muchas veces también de los sistemas que los empresarios y los empleadores nos fomentan como empleados. E incluso nosotros mismos a veces nos metemos el pie si es que no eres empleado y trabajas por tu cuenta. También muchas veces nos metemos el pie en esta situación. Y mira, esta idea de la distracción, de estas constantes interrupciones, tienen un costo muy alto. Porque nuestro cerebro no puede cambiar de una tarea a otra así como de, ay, ya. Nuestro cerebro tiene que pagar una cuota para hacer este cambio de atención. Entonces, si yo estoy trabajando en escribir un reporte detallado, yo estoy ahí concentrada haciendo mi reporte, estoy súper concentrada en escribir esto y de repente me llega una notificación. El simple hecho de yo voltear y ver la notificación, mi cerebro ya tuvo que pagar una cuota por haber hecho ese cambio. Es como tener un vaso, tienes tu vaso, pero tu vaso tiene un hoyito y todo el tiempo se le está filtrando el agua. Eventualmente, ¿qué va a pasar? Que tu vaso se va a quedar sin agua. Tu reserva atencional se va a quedar seca, en nada, porque estamos pasando de una cosa a otra. Estamos pagando estas cuotas. Y esto se llama attention residue, residuo de atención. Parte de tu atención se queda en esa otra cosa que revisaste. Y también hay otro fenómeno que se llama el efecto Zeigarnik, me parece que así se pronuncia, y es que cuando tú revisas este celular, te das cuenta que alguien te está escribiendo, que te están pidiendo una cotización o que tienes que contestar un correo o lo que sea. Tu cerebro se queda como que clavado ahí. Y entonces ahora tienes que tratar de concentrarte en ese reporte, pero al mismo tiempo tu cerebro está pensando que tiene que resolver esa otra cosa, porque esa otra cosa quedó incompleta. Y entonces tu cerebro, tu mente se queda atrapada por estas tareas que no has completado. Esta tarea incompleta está compitiendo por tu atención. Y entonces estamos, como dice el dicho, con un ojo al gato y el otro al garabato. Y no podemos concentrarnos al 100% en lo que estamos haciendo en ese momento. Es como querer correr un maratón con una mochila llena de piedras. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. ¿Pero va a ser incómodo? Por supuesto que sí. Como por qué querrías estar corriendo con una mochila llena de piedras, como para cansarte más, tal vez, no sé. Pero eventualmente, si no aprendemos
a eliminar todas estas distracciones, nuestra mente se va a agotar. Y sí, vamos a caer en el famosísimo burnout, porque tu cerebro y tu poder de atención no es infinito y eventualmente se va a agotar y luego va a costar mucho más trabajo porque aparte vamos a empezar a entrenar a nuestro cerebro para la distracción y entonces mucho más fácil nos vamos a distraer. Pero entonces, ya que entendimos que la distracción es un factor que tenemos que aprender a trabajar, entonces, ¿cómo vamos a construir ese algo que tenga sentido? Porque ya te decía, no hay un plan perfecto, no hay un camino lineal que te lleva de punto A a punto B, no hay una fórmula mágica, no hay un mapa que te garantice que si haces X, Y y Z vas a llegar al lugar en donde quieres estar. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un portafolio. Al principio te decía que no eres tu carrera. No eres esa única pasión, no eres ese único título universitario, eres más que eso. Y también en la vida laboral tenemos que ser más que una sola cosa. Y más en esta época digital, más en esta época en donde podemos ser reemplazados por inteligencia artificial. Tenemos que diversificar nuestras habilidades y nuestro potencial. Está esta famosa frase de no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Entonces, esta idea de crear un portafolio es ver tu vida profesional no como una sola cosa, sino como ese portafolio, como una cartera de inversiones. No vas a invertir todo tu dinero en una sola cosa, porque en el momento en el que esa cosa deje de funcionar y se vaya a la bancarrota, entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a perder absolutamente todo. Cuando diversificas, entonces tienes dinero por acá, tienes ganancias por allá, tienes un colchoncito por acá. Es ese famoso side hustle. Y no es que tengas un plan A, plan B, plan C, plan D, plan... No, esto es tu plan real. Pero el tener más opciones también te da más libertad. Porque no sé si te suene, pero hace 5 años vivimos una cuestión bastante complicada llamada pandemia de COVID-19. ¿Y qué pasó con la pandemia? Que muchos empresarios quebraron porque tenían todos sus huevos en una canasta. Y de hecho, en el libro de The Portfolio Life nos pone un ejemplo de una actriz de Broadway que se llama Carla Stickler y ella estaba trabajando en Broadway, era actriz, me parece que hacía la obra de Wicked, pero mientras ella estaba trabajando en Broadway, ella dijo, yo quiero estudiar otra cosa que no sea actuación, y entonces se metió a un bootcamp de codificación y tecnología. En el momento en el que llega COVID-19 y todos los teatros cierran, ella buscó un trabajo en una compañía de tecnología. Y entonces, el ella haber estudiado esta otra carrera mientras simultáneamente estaba trabajando en Broadway, le dio la oportunidad de no caer en bancarrota durante la pandemia. Ella diversificó. Y aparte, cuando entra a este trabajo, vienes con todas las habilidades que traías del anterior. Habilidades de comunicación, de expresión corporal, de improvisación, de resolución de problemas, de creatividad, y todo eso la hacían única y diferente en esta compañía de tecnología. Porque ¿cuántas personas en esta empresa de tecnología crees que aparte de haber estudiado tecnología, habían estudiado actuación? Pues muy pocas. Y entonces ahí también tienes una ventaja sobre la competencia. Diversificar también te da otras oportunidades sobre la competencia. No solamente es tener más opciones de ingresos, pero también te da más habilidades y habilidades que tu compañera de carrera que estudió exactamente lo mismo que tú no va a tener. Porque si tú simultáneamente estudiaste otra carrera o tomaste otros cursos, entonces tú vas a tener otras habilidades que esa compañera no tiene. Porque esa otra compañera solamente estudió la carrera que tú estudiaste. Y ahí es donde nos podemos diferenciar y poder conseguir esos trabajos que de otra forma no podríamos conseguir.
porque la competencia sería muy alta. Esta diversificación te da ese sello distintivo, te da ese sazón que no cualquiera va a tener. Pero para poder crear este portafolio, primero tenemos que crear un capital profesional. ¿Y qué demonios es el capital profesional? Pues es esta serie de habilidades raras y valiosas. Y estas habilidades raras y valiosas no me refiero a que tiene que ser que sepas cuestiones de la NASA, o sea, tampoco. Pero es que puedas ser tan buena en esas habilidades que va a ser bien difícil que alguien más pueda venir a reemplazar. Eso de lo que hablábamos al principio en la mentalidad del artesano es esto. Aquí en este capital profesional es justamente ir acumulando todas estas diferentes habilidades. Es trabajar duro para poder construir esas habilidades. Y este autor que yo te decía de Cal Newport, él nos dice que la única forma de poder construir este capital profesional es a través del trabajo profundo. Este estado libre de distracciones que lleva tus capacidades cognitivas al límite. Es este momento en el que estás tan metida en lo que estás haciendo que lo vas a aprender de forma mucho más rápida. Porque yo quiero que pienses, no sé, se me ocurre en aprender un idioma. Si tú quieres aprender un idioma, pero constantemente estás distraída por las notificaciones, porque el perro ya ladró, porque ya tocaron el timbre, porque ya te hablaron de la oficina, ¿cuánto tiempo crees que te vas a tardar en aprender esas habilidades? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años tal vez? Pero ¿qué pasa cuando te metes de lleno, sin distracciones, durante 1 hora o 2 horas a la semana y le dedicas el 100% de tu atención? El tiempo que te vas a tardar en aprender esas habilidades de hablar otro idioma se van a cortar significativamente, porque tu atención ya no va a tener que estar compitiendo con otras más cosas. Se va a enfocar. Y de hecho también aquí tenemos esta idea del estado flow. El estado flow es este momento mágico en donde estás tan inmerso en una actividad que ni siquiera te das cuenta del tiempo. Cuando te pones a hacer una manualidad, cuando te pones a cocinar, cuando te pones a leer, entras en este estado casi meditativo en donde pierdes la noción del tiempo. Y cuando entramos a estos momentos de flow, está científicamente comprobado que somos personas mucho más felices. Mientras más momentos de flow, más felicidad vas a tener, ¿no? Y entonces, cuando estamos en estos momentos de trabajo profundo o de flow, aprendemos más rápido. Y te decía, no es ponerle horas y dedicación nomás así, no. Hay una fórmula que dice, el trabajo de alta calidad es igual a tiempo dedicado más intensidad del enfoque, porque le puedes dedicar 5 horas, que es lo que te decía. Puedes estar 5 horas tratando de aprender francés, alemán, italiano, tecnología, aerodinámica, lo que se te ocurra, puedes estar 5 horas, pero si en ese momento no estuviste en la intensidad necesaria para llevar las capacidades cognitivas al límite, no vas a aprender nada. No se te va a quedar. No vas a llegar a este resultado élite. Entonces, no es solamente dedicarle tiempo por dedicarle tiempo, es dedicarle tiempo de trabajo profundo. Sé intencional de cómo vas a ocupar ese tiempo para aprender esas habilidades. Y entonces, bueno, ya hablamos demasiado de toda la teoría, ahora vamos a poner las manos a la obra y vamos a empezar a hacer algo mucho más práctico. Y esto, tengo que decírtelo, no son fórmulas mágicas, no te van a resolver la vida, pero sí te pueden dar un poco más de claridad y un poco más de estructura que esté alineada contigo, porque eso es lo importante, que esté alineada contigo. Entonces, el primer ejercicio es una auditoría de identidad. Somos más que nuestro trabajo. Y para poder saber qué son esas cosas que nos gustan, que nos generan placer, que nos generan entusiasmo, entonces tenemos que saber quiénes somos y qué nos gusta y qué nos hace brillar. Entonces tenemos que hacer esta auditoría de identidad, porque es a partir de esta auditoría de identidad que vamos a poder desarrollar nuestro portafolio y nuestro capital profesional. Primero vas a hacer una lluvia de ideas de identidades.
todo lo que te gusta hacer, todo lo que eres. Piensa más allá, evidentemente, de tu puesto de trabajo. No vas a poner, soy mercadólogo, soy cocinero, soy psicólogo. No, pon cosas más allá de tu título universitario, más allá de tu puesto de trabajo. Pon cosas que te gustan hacer. No sé, te gusta escribir o te gusta crear videos y editar o te gusta componer música en el piano o te gusta aprender idiomas. Todas esas cosas las vas a ir apuntando en post-its y quiero que por lo menos tengas de 10 a 15 post-its. En la parte número 2 es que vas a ir agrupando todos estos post-its en 3 a 5 pilares de identidad. Si, por ejemplo, dijiste que te gusta escribir novelas, te gusta esta parte narrativa, pero también te gusta crear videos. Entonces, ahí puedes combinarlo en un storytelling digital, por ejemplo. Este es uno de tus pilares. O te gusta viajar y te gusta hacer ejercicio y estar en la naturaleza, entonces ahí puedes poner aventurero activo. ¿Ok? Y entonces ahí vas a tener estos circulitos y luego con estos circulitos, con estos pilares, vas a generar un diagrama de Venn. O sea, un poco como la idea del Ikigai, que tenemos estos círculos y que hay una intersección en el centro, algo así. Porque el punto es que tu identidad única, ese sello distintivo, radica justamente en esta intersección. Eso es tu distinción, esa es tu yo única, que nadie más tiene. Y entonces la parte número 3 es definir esa intersección, ¿ok? Si eres un analista, pero que te gusta esta parte de narración y que aparte te gusta esta parte aventurera, entonces tu definición de esa intersección sería estratega analítico con alma de narrador creativo y espíritu aventurero. Eso eres tú, tan tan. Esa es tu yo distintivo. Pero el paso número 2 es protegernos de las distracciones digitales, porque nuestra fuerza de voluntad es finita. Entonces, si yo empiezo, ya no voy a ver el celular, ya no voy a ver el celular, ya no voy a ver el celular, ¿qué pasa? Que eventualmente tu fuerza de voluntad se va a quedar vacía y entonces vas a ir a ver y revisar tu celular. Aquí el punto es cambiar la relación con las distracciones. Generalmente decimos, voy a trabajar 20 minutos y luego veo mi celular. Voy a leer 40 minutos y luego voy a revisar las redes sociales. Como que estamos entrenando a nuestro cerebro de tener descansos de la concentración. Y entonces, este ejercicio se trata de cambiar la idea. En vez de tener momentos para descansar de la concentración, vamos a tener momentos para descansar de las distracciones. En vez de dedicarle esos 30 minutos al trabajo profundo, entonces esos 30 minutos van a ser solamente para ver redes sociales. Vas a definir estos bloques durante tu día en donde vas a poder revisar la parte de la tecnología. Yo sé que a veces es un poco complicado porque nuestro trabajo está metido en las redes, está metido en la computadora, está metido en el internet y no nos podemos zafar de ahí, pero es establecer un poco estos límites de no me voy a distraer, no me voy a meter a Facebook, no me voy a meter a Gmail, no me voy a meter a las notificaciones, voy a poner estos filtros en mi celular, estos filtros en mi computadora para que pueda justamente concentrarme el tiempo suficiente para poder hacer las cosas que realmente son importantes para mí y para mi trabajo. Y ya después tengo estos bloques a lo largo del día, pueden ser 3 de 30 minutos para poder conectarte a redes sociales, poder conectarte al internet, poder conectarte a la cuestión digital. ¿Listo? ¿Y esto qué hace? Que va a cambiar la configuración de tu cerebro para que pueda concentrarse mucho más tiempo, ¿ok? Y el paso número 3 tiene que ver con la práctica deliberada. Ya pusimos estos límites con la tecnología, ya identificamos nuestro sello único, diferenciador. Ahora toca desarrollar esas habilidades a través de la práctica deliberada. En el primer paso es justamente identificar qué habilidades quieres desarrollar,
¿Qué habilidades hacen clic con esa definición que hiciste en esa intersección de tu diagrama? Vas a identificar una habilidad, no tienes que hacer 25 al mismo tiempo, te puedes enfocar en solamente una. El paso número 2 es definir qué significa ser bueno en esa habilidad. Necesitamos tener metas claras. Necesitamos poder medir nuestro progreso, porque si no lo medimos muchas veces, tiramos la toalla porque no estamos viendo resultados. Entonces, es importante tener estas metas claras de qué significa ser bueno en esa habilidad que estás tratando de desarrollar. El paso número 3 es algo que se llama Stretch and Destroy. Esta idea es esforzarte más allá de tu zona de confort. Hay un ejemplo de un pianista y la forma en el que él salía de su zona de confort es que cada vez que él quería aprender una nueva canción en el piano o una nueva melodía en el piano, la tocaba ligeramente más rápido de su capacidad. ¿Se iba a equivocar? Claro que se iba a equivocar. Pero ahí era justamente donde él iba a adquirir esa habilidad. La única forma de poder adquirir nuevas habilidades es salirnos de nuestra zona de confort. No te tienes que salir de tu zona de confort de forma que sea imposible para ti, para tus habilidades en este momento, pero sí que sea lo suficientemente fuera de que sí sea alcanzable para ti. ¿Que te va a costar trabajo? Sí. ¿Que vas a fallar varias veces? También. Pero tiene que ser fuera de esa zona de confort, porque si está dentro de tu zona de confort, ahí no hay crecimiento. Déjame que te lo diga, pero no vas a crecer y ahí no vas a desarrollar absolutamente nada nuevo. Tienes que salirte ligeramente de esa zona de confort. Y luego viene la parte de destroy. Y aquí es donde necesitamos retroalimentación honesta y brutalmente dura. Si nos dicen cosas bonitas de, ay, lo estás haciendo súper bien, cuando en realidad no lo estamos haciendo, entonces, ¿cómo vamos a mejorar? Necesitamos tener a esa persona que sea súper honesta, que nos diga la verdad, aunque nos duela y nos destruya, porque es ahí donde también vamos a aprender cómo mejorar esas habilidades. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que no estamos haciendo bien y cómo podemos empezar a hacerlo bien. Entonces, es paso 1, habilidades que quieres desarrollar. Paso 2, tus metas claras. Paso 3, stretch and destroy. Y el paso número 4 es la cereza del pastel y es en donde la mayoría de nosotros nos quedamos cortos. Y es paciencia y disciplina. La única forma de adquirir nuevas habilidades es con paciencia y disciplina. No te vas a volver un campeón del mundo simplemente porque corriste un maratón un día. No te vas a volver un chef con 5 estrellas Michelin nada más porque un día hiciste una sopa. No te vas a volver la influencer de moda cuando solamente subiste un solo video. Tenemos que ser pacientes y disciplinadas. Y sí, ahí está lo difícil, ahí está lo complicado. Pero es en esa perseverancia que nos vamos a alejar del promedio y vamos a tener este punto que nos va a diferenciar de los demás, justo ahí. Esta es la diferencia entre los que se quedan a medias y los que realmente logran ese éxito. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Yo sé que apenas abordamos la puntita del iceberg, que no desarrollamos ni hablamos de tantas complejidades que vivimos en el ámbito laboral, pero espero que este episodio te deje una semillita en donde puedas empezar a construir esa carrera que realmente tenga sentido para ti, donde puedas empezar a construir esa vida laboral que realmente te acerque a esa plenitud y esa felicidad a la que tanto aspiras. Porque también eso es importante, entender que el éxito de otros no es el éxito que nosotros necesitamos alcanzar y lograr. Y entonces también tenemos que redefinir qué es lo que significa el éxito para nosotras. ¿Listo? Pero solamente quiero recordarte que eres más que tu puesto de trabajo. Somos una cebollita. Somos una hermosa cebollita con muchísimas capas llenas de potencial. Pero hay que tener el coraje suficiente para atrevernos a explorar esas capas. Porque es cuando nos atrevemos a explorar esas capas que creamos y construimos esa carrera que tenga sentido. Y yo te he dicho, en nuestros 20 vamos a fracasar más veces de las que vamos a ganar.
pero el autor de Design Your Life decía esto que se me quedó grabado y que justo cuando estaba trabajando en este episodio me acordé muchas veces de esta frase. Fracasa mucho y fracasa rápido. Esa es la única forma de realmente aprender. Fracasa mucho y fracasa rápido. No todos los pasos, no todo el éxito que hemos visto en redes sociales es el éxito que se aplica para nosotras. Tenemos que crear un nuevo camino. Y más que crear un nuevo camino, esto es algo que también he estado reflexionando, no se trata de crear un mapa, sino se trata de construir una brújula que nos muestre cuál es nuestro norte. Porque cuando tenemos claro cuál es nuestro norte, no importa las veces que nos cambien el mapa, no importa si lo perdemos, no importa si se maltrata, nosotros seguimos marcando cuál es nuestro norte y hacia dónde vamos y vamos a poder volver a construirlos, vamos a poder ser resilientes, vamos a poder ajustarnos y adaptarnos. Y esa es una de las habilidades más importantes que vamos a tener que desarrollar en el ámbito laboral en nuestros 20. Así que te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por regalarme este ratito de tu tiempo en las grietas de los 20, parte de las grietas del cambio. Suscríbete al podcast y comparte este episodio para que juntas podamos llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, tus 20 no tienen que ser perfectos para ser valiosos.